Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. En nombre de la Alianza Francesa de Buenos Aires, l'Institut Français y Editorial Manantial, tenemos el placer de darles la bienvenida a la charla, a la conferencia del profesor Éric Martí, en esta ocasión con motivo de la presentación de su último libro, El sexo de los modernos, y en diálogo con Diana Camieni, psicoanalista, psiquiatra, cofundadora de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría Argentina. Bienvenidos a ambos, un honor. Y quiero ceder la palabra al agregado cultural del Institut Français, Stéphane Schwan. Gracias a todos y bienvenidos. Bueno, te agradezco muchísimo, María Concepción. Y bueno, yo quiero agradecer a la editorial Manantial por la publicación del libro y sobre todo a Carlos por un libro cuya edición iniciado junto a la muy recordada Diana Rabinovich. Y el tema del género se ha vuelto central en Argentina. Así que celebramos esa publicación, cuyo aporte al debate me parece, bueno, sumamente rico, y es la razón por la cual decidimos darle un apoyo con el programa de ayuda a la publicación, que ustedes conocen bastante bien, si no me equivoco. Y por fin yo quiero agradecer al autor Éric Martí, que está con nosotros esta noche. Le agradezco muchísimo por su participación, y también agradezco a Diana Camieni. No sé dónde está porque no... Ah, sí, ahora la veo, por moderar ese encuentro, ¿no? Y bueno, no voy a hablar mucho más, les paso la palabra. Muchísimas gracias. Antes de pasarle la palabra a Carlos Santos, director de la editorial, quiero recordarles que esta conferencia cuenta con el sistema de traducción simultánea, o sea que el autor, Éric Martí, hablará en francés y el público tiene la opción de elegir canal de traducción para escuchar en idioma francés, o los que quieran continuar en español eligen la opción español. O sea, repito, el canal de traducción está habilitado en este Zoom y pueden elegir o escuchar la conferencia en el idioma original, en francés, o elegir el canal de traducción español. Normalmente en todas las computadoras se encuentra, digamos, en la barra de abajo a la derecha. Van a ver tres puntitos y ahí eligen el lenguaje. En interpretación, normalmente es un circulito, bueno, que simboliza el mundo, y ahí pueden elegir el audio en el que desean escuchar la conferencia. Y ahora sí, cedo la palabra a Carlos de Santos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo simplemente le cederé la palabra a Diana Camiani para que comience sus comentarios y preguntas al autor Éric Martí. Diana Camiani. Gracias. Me pidieron que hable en francés, así que hablaré en francés. Je remercie l'ambassade de France. Agradezco a la Embajada de Francia, a las ediciones Manantial, a Éric Martí, a la Alianza Francesa y al Instituto Francés por invitarme a este evento. Es un verdadero placer volver al libro de Éric Martí, y también es una gran responsabilidad. El libro escudriña los rastros de los movimientos sociales homosexuales, trans, queer y feministas que son retomados por las universidades e imponen, según el autor, el significante género como significante, dice Martí, globalizado. El recorrido analizado por el autor parte de lo que llamamos los modernos. Ser moderno, escribe Martí, es no solo participar en el espectáculo intelectual contemporáneo, lo cito, sino también construir significaciones, palabras, formas de ser, campos culturales. Ser moderno es hacer que el propio deseo
advenga al lenguaje. Esta es una cita que figura en la introducción de las obras completas de Roland Barthes, en su tomo 3. Este libro, el de Martí, llega en un contexto polémico, como todos saben. La polémica no se reduce a la cuestión de la sexualidad como binaria o no binaria. La polémica gira en torno al estatuto de lo patológico. Los movimientos feministas y queer organizan reivindicaciones tan acertadas como heterogéneas. Fenómeno muy interesante. La universidad produce efectos sobre lo social. Es lo que observamos en Estados Unidos y, si no me equivoco, también en Argentina, si seguimos la cronología y la difusión de las obras de Judith Butler en el país. Una idea que tiene éxito puede convertirse en algo terrorista, decía Barthes, haciendo referencia al aspecto coercitivo del significante. El punto de vista de Martí es histórico y genealógico y diluye el efecto coercitivo del significante porque hace la analogía del término. Explica Martí la forma en que se crean los conceptos, por ejemplo, por parte de Judith Butler, y es por eso que este libro es indispensable. Él acusa a Butler por utilizar erróneamente el psicoanálisis y hacer un uso curioso del mismo. En los años 50, como deja suponer Butler, Lacan no se limitó al concepto de falo. Este concepto fue progresivamente abandonado en su teoría y fue sustituido por la noción de goce fálico. El falo como semblante es separado del órgano de la lógica fálica. Se coloca el acento en un momento pasado de la teoría lacaniana y la lectura sesgada que hace Butler de Freud conducen a una incomprensión que tiene serias consecuencias. Paso la palabra a Éric Martí si quiere decir algo al respecto. Gracias, Diana. Yo también quiero agradecer a muchas personas. Primero al Instituto Francés, a la Alianza Francesa, Ediciones Manantial, en la persona de Carlos de Santos. Quisiera decir también que agradezco mucho al traductor del libro, Horacio Pons, que hizo un trabajo maravilloso y estoy muy feliz con la traducción de mi libro en español. Y también me siento honrado por el artículo de Walter Romero, que fue publicado en Página 12. Y por último, gracias a Agustina Blanco, que va a me traducir ahora durante esta conversación. Quisiera regresar a la cuestión del contexto de violencia, de polémica, de conflicto, que es el nuestro hoy. Conflictos en torno a la cuestión sexual, a la cuestión de las identidades, y este conflicto obviamente circundó la escritura de mi libro. Escribí ese libro rodeado justamente de esta especie de contexto conflictivo. Quiero desplegar la cuestión de la conflictividad como una manera de entrar en mi libro. Esta conflictualidad tiene la característica de ser de una alta intensidad y por tener una dimensión planetaria. Mi libro comienza con esta frase: el género es el último gran mensaje ideológico del Occidente que ha enviado al resto del mundo. Dos comentarios a partir de esta primera frase. Me asombró, por ejemplo, que Vladimir Putin diera como una de las motivaciones de la guerra contra Occidente en Ucrania, entre otras motivaciones, la cuestión de género, de perturbación en el género que Occidente exporta al mundo. Y no es el único antioccidental que piensa esto. Unas cuantas culturas no occidentales, como la musulmana, también acusan a Occidente y ven el tema del género como una agresión ideológica. Ese es un primer nivel de conflicto. Pero mi segundo comentario podría ser el siguiente. Preguntarnos, ¿la revolución del género es realmente una ruptura
en el interior del orden occidental o bien es la continuación de la tradición occidental como tradición de la ruptura. En el fondo, esa ruptura del género no hace más que reproducir o continuar la tradición de la ruptura occidental. Podríamos entonces desplegar esta cuestión de varias maneras. Por ejemplo, la teoría del género no hace más que perpetuar la voluntad de saber que Foucault convierte en el motor del dispositivo de sexualidad occidental. Con esta pregunta entramos realmente en mi libro. Intentar desplegar las cuestiones, mostrar las interacciones y su genealogía. Pero quiero continuar ahondando un poco en la conflictividad y entonces abordar el otro aspecto del contexto conflictivo interno al campo intelectual, al campo universitario, al campo cultural y que es igual de problemático. Podría decirse que es un conflicto dentro de la teoría que atañe al saber, al pensamiento y en los hechos, a mi entender, atañe al derecho a la palabra. Porque en todo conflicto, esto es claramente lo que está en juego: la legitimidad, la hegemonía cultural, tomar el poder respecto del derecho a sostener un discurso sobre la cuestión de género, sobre la cuestión del sexo, sobre la cuestión trans, o bien al contrario, la prohibición de ese derecho. Para los gender, lo que le hace todo lo que siguió a la intervención de Butler, para ellos no hay teoría del género, solo hay estudios de género, gender studies. Sin embargo, comprobamos la considerable importancia de los conceptos que Butler toma prestados de lo que ella llama la French Theory. ¿Cuál puede ser el uso de la teoría en un espacio de discurso que es aquel de la pragmática, la sociopsicología, espacio antiteórico en el sentido europeo del término? Podría decirse entonces que tal uso de la French Theory es un uso conflictivo. La transferencia cultural entre Europa y Estados Unidos va acompañada de una contratransferencia. Y eso se ve en la relación política e intelectual entre Europa y Estados Unidos que queda desplegada en este conflicto, donde vemos una mezcla de fascinación por la potencia especulativa de la teoría oriunda de Francia y al mismo tiempo un rechazo burlón de aquello que Butler designa como el romanticismo de estas teorías. Duplicidad un tanto perversa que se nota, por ejemplo, en el modo en que Butler construye la noción de falo lesbiano, como seguramente veremos en un rato. Vamos a ver luego el tema del falo lesbiano, que para mí es una invención, una creación conceptual muy interesante y fascinante en este juego de intercambio cultural. Mi posición al respecto a todos estos conflictos fue ubicarme como narrador de esta aventura que no está terminada. Continúa. No podría yo definir mejor esta posición que trayendo a colación esta cita de Nietzsche que hallamos en Más allá del bien y del mal. Nietzsche dice: la falsedad de un juicio no es para nosotros una objeción contra ese juicio. La falsedad de un juicio no es para nosotros una objeción contra ese juicio. Me parece maravillosa esta frase porque es un método de aproximación a cuestiones que me parecen muy sutiles. La cuestión sexual también parece estar más allá del bien y del mal, más allá de lo verdadero o lo falso. Y me interesaba llevar hasta las últimas consecuencias, lo más lejos posible, las lógicas de los personajes que constituyen la trama de la aventura histórica que reconstituyo. Tales lógicas activan imaginarios conceptuales intensos, pero sobre todo determinan estrategias de una extraordinaria potencia de invención. Y por último, están los límites que lo real de la historia les impone. Eso fue lo que me fascinó y, de cierto modo, eso confiere a mi libro cierta dimensión novelesca a través de la exploración de esos imaginarios.
cómo Barthes, Foucault, Lacan, Derrida, Butler, Deleuze lograron comprometerse teóricamente en torno a un objeto, el sexo, que finalmente los constituye como sujetos de sus propios pensamientos. Esta es mi respuesta a tu pregunta, Diana, sobre el contexto polémico, y volveremos luego sobre otros elementos que señalaste en tu intervención. Gracias. Es poco decir que tu libro es sutil o que es novelesco, es detectivesco hasta, podría decirse. Es como una novela policial de las muy buenas. C'est un travail impossible de présenter Es un trabajo imposible presentar este libro porque hay 18 libros dentro de ese libro. Así que voy a introducir la segunda pregunta, que es una opción entre otras. Voy a pasar a lo neutro. Lo neutro está en el título ya del libro. Un momento. Continúo entonces a través de la exploración de lo neutro. Quisiera preguntarle a Éric Martí si considera que esta teoría que aparece en el título se opone a la teoría queer, o bien si esa teoría de lo neutro se sitúa en otra parte. Te recuerdo una de las definiciones que das de lo neutro en el libro. Te cito, Éric, es lo que suspende lo relacional dentro de un sistema íntegramente relacional. El lenguaje, eso es lo neutro. Y agrego otra definición, esta es de Barthes en la introducción de sus clases en el Collège de France sobre lo neutro, dice que es una investigación sobre lo neutro, una forma personal de situarse frente a las luchas de nuestro tiempo. ¿Lo neutro, a tu entender, es complementario u opuesto a la teoría de la castración? Tu libro señala el carácter melancólico de la castración, según Butler, pero lo neutro, en su versión beckettiana, también podría serlo. Las fórmulas de la sexuación de Lacan permiten situar la coexistencia de una lógica femenina en relación con el falo, la mujer, las mujeres, cada una entre sí también tiene una relación tanto con el goce femenino como con el falo. El hombre también puede situarse de un lado o del otro de estas fórmulas de la sexuación. La categoría de lo neutro, ¿podría entonces reemplazar la categoría de la castración? ¿Hablar de neutro en el género, acaso no abole la diferencia? Gracias, Diana. Lo neutro efectivamente está en el título de mi libro y es una noción muy importante. Es una aventura de pensamiento muy singular que compartieron bajo distintas modalidades 3 intelectuales franceses. Obviamente presentes los 3 en mi libro, Barthes, Deleuze, Derrida, y esa aventura se despliega en el periodo años 60, años 80. Lo neutro es una aventura conceptual peculiar que supera la cuestión sexual, que encontró, obviamente, en la cuestión sexual un territorio privilegiado. Si quisiéramos sintetizar al máximo la cuestión de lo neutro, podríamos decir que pertenece plenamente a la historia de la metafísica europea, en la medida en que lo neutro responde a una crisis del sentido. Quien mejor elabora esta dimensión es Gilles Deleuze en su libro en español, Lógica del sentido.
Lo que me interesó es el cruce entre esa lógica de lo neutro y la cuestión sexual. Lo neutro, ¿qué es? Es un enfoque de desplazamiento, de descentramiento del sentido. Podría decirse una manera de suspender el sentido, porque el sentido siempre es el sentido común. Es decir, para simplificar, el sentido siempre es un estereotipo, exceso de sentido, ergo ideología. Lo interesante es que el pensamiento de lo neutro se encuentra con la cuestión sexual, que precisamente es un objeto ideológico en el siglo XX. Y este objeto típicamente ideológico había que neutralizarlo, había que convertirlo en un neutro. ¿Qué es neutralizar entonces? No es renunciar, por el contrario, implica desplazar, desviar, descentrar, podríamos decir pervertir también. Lo que aparece con suma nitidez en la lectura que podemos hacer de Derrida, de Barthes o de Deleuze es la importancia que se da a una lógica del sentido que es una lógica de la perversión. Lo neutro como abolición del sentido, como suspensión del sentido, es una perversión. Tenemos esta frase de Barthes que me gusta citar: lo neutro, la forma más perversa de lo demoníaco. Por tanto, introducir lo neutro en la cuestión sexual no es tan solo suspender la ideología que gobierna el discurso occidental del sexo, a lo que Foucault llamará luego el dispositivo de sexualidad, sino también implica introducir la perversión en el campo de la sexualidad, en el núcleo mismo del dispositivo, a saber, la diferencia sexual, el paradigma masculino-femenino. Esto conlleva arremeter contra la ideología en su estructura simbólica más profunda. Toda esa aventura es lo que plasmo en la tercera parte de mi libro, que se llama El sujeto de lo neutro. Responderé a Diana de manera más directa. En efecto, este escenario de lo neutro va a incluir algo que en igual periodo, en los años 60 o 70, 80, registra un resplandor espectacular en Francia, que es el psicoanálisis lacaniano. El perverso, como sabemos, es aquel que desconoce la castración, el complejo de castración. Y precisamente el psicoanálisis lacaniano da a la castración un rol fundador en la diferenciación sexual, mediante la función del falo. Al neutralizar la diferencia sexual, Barthes, Derrida, Deleuze van a jugar con la castración como buenos perversos que son, tal como relata magistralmente el propio Lacan. Efectivamente, tanto en Barthes como en Deleuze y Derrida, la castración va a convertirse en el lugar de lo neutro, el espacio perverso de la desdiferenciación sexual, de la desexualización, en tanto que pone en entredicho el falo. Pero no es un mero juego, es también toda una metafísica del sujeto perverso como espacio especulativo, lo que ocupará el centro de esta aventura que esbozo y que, como veremos, antecede y se distingue del pensamiento del género pese a los puntos en común que pueda haber. Y lo último que digo, defino lo neutro como aquello que suspende lo relacional en el interior de una estructura enteramente relacional. ¿Qué quiere decir esto? Implica sacar a la luz en el lenguaje lo no relacional, aquello a lo que Barthes llama la intransitividad. Derrida lo llama la diferencia y Deleuze lo llama grieta. Esto acarrea en el campo sexual poner al descubierto lo neutro en el paradigma relacional masculino-femenino. Por tanto, introducir lo neutro, eso que no es ni masculino ni femenino, da pie a una brecha, eso a lo que Barthes denomina un grado cero, en el seno mismo de la organización simbólica del sentido. Ese grado cero es el casillero vacío en el interior de la estructura, lo no relacional en el seno de lo estrictamente relacional. En el fondo, en masculino y femenino es lo que está unido, lo que funciona como paradigma, como vínculo,
oponemos a ese paradigma masculino-femenino lo neutro, y así los pensadores introducen un elemento que viene a quebrar lo relacional. Agrego a esto rápidamente que en realidad todo este método de trabajo es una crítica ideológica que es lo que caracteriza al intelectual europeo. Es una relación 100% crítica a aquello que se construye como ideología. La estructura más potente de la ideología de la era moderna es la comunicación, lo relacional, todo aquello que permite hacer funcionar el sentido en torno a estereotipos. Con lo neutro, podemos decir que los intelectuales Derrida, Deleuze, Barthes introducen precisamente un espacio de silencio, de suspensión, de perversión, apuntan a crear una brecha en relación al discurso que produce la ideología, al discurso social que produce la sociedad. Gracias, Eric. Creo que acabo de entender la lógica de lo neutro y sin embargo leí el libro. Voy a pasar a otra pregunta para continuar con la ideología, como decís. Estoy siendo irónica. Al principio Freud puso el complejo de Edipo y el amor del padre en el centro de su teoría, pero rápidamente comprobó los efectos paradójicos del complejo de Edipo hasta producir su artículo tardío Malestar en la civilización. Ergo, no podemos reprocharle a Freud un enseguecimiento completo sobre esta cuestión. En cuanto a Judith Butler, desarrolla ella muy claramente una programática en 2 de sus obras, por lo menos, pero todo el tiempo lo hace. Cuando da una conferencia, siempre hay una incitación a la acción. Me refiero a 2 textos, Género en disputa, y una obra que comparte con otros 2 filósofos. Uno de ellos es Laclau y Slavoj Žižek. Ese libro se llama Después de la emancipación y se funda en los malentendidos que ella misma produjo. Asistimos, una vez que se introduce su teoría del género, asistimos entonces a un clivaje frente al famoso significante de género, ¿no? A ver qué decís, Eric. Llegamos al otro polo y a lo neutro también, que está de un lado, y el gender, el género, del otro. Yo hablo en el libro del surgimiento de un significante amo que va a adoptar un poder muy importante sobre nuestras mentes. No es Butler quien descubre o inventa la palabra género. El término del gender ya es conocido y utilizado por sus predecesores, tanto en Francia como en Estados Unidos. Voy a dar 2 ejemplos de cada lado. En Francia podemos hablar de Barthes en la página 25-27 del libro, o Lacan en la página 28 del libro. Encontramos la palabra género, pero lo utilizan de manera puramente funcional y no se trata de un significante teórico preponderante para ellos. La palabra género no cumple una función de punto de referencia para ellos, de una referencia teórica. Distinto es el caso de 2 americanos que preceden a Butler. Voy a citar a 2, pero hay muchos más. Tenemos al psicoanalista Robert Stoller, que publica Sex and Gender en 1968. En las páginas 28-29 del libro tenemos esta referencia, y también la gran antecesora de Butler, Gail Rubin, que también utiliza la palabra. Pero ellos no emplean el vocablo género de manera marginal. En el momento en que escriben, no inscriben ese vocabulario en un programa de
ruptura epistemológica. Stoller, pese a una ligera disidencia respecto de Freud, continúa pensando en la plasticidad de los géneros en relación con la figura del padre, según que el niño se identifique o no con el padre. Y en cuanto a Gayle Rubin, pese a su inventiva y a su originalidad, conserva con mucha firmeza las conquistas del pensamiento lacaniano en su texto fundador The Traffic in Women, publicado en 1975. Lo que hace, ven que es mucho antes de la aparición de Butler, pero lo que hace Butler es otorgar una importancia considerable al término género en su función de significante, ergo de corte y punto de referencia, como soporte de una ruptura epistemológica de gran amplitud. La categoría de género ilustra de manera espectacular la función decisiva del significante en el espacio del saber, el hecho de que una noción se convierta en heurística, una herramienta decisiva para la comprensión, que cuando se extrae de la cadena de palabras, del flujo del discurso, se convierte en un punto pivote, superando la significación que se le ha atribuido hasta ahí, hasta ese momento, como la palabra género hoy, que se ha convertido en algo fetiche. Se convierte en una contraseña que permite ubicarse y tener un signo de pertenencia, un objeto de fascinación colectiva, una palabra como talismánica. La palabra es el soporte a través del cual la gente sostiene un discurso. Esta función de significante amo es como el bastón que ayuda a caminar, que ayuda a mantenerse en pie. El discurso se sostiene en pie, ¿cómo? En este caso, gracias a la potencia de fascinación, de corte que tiene aquí la palabra género. Y eso, Butler es realmente la heroína de esa aventura, porque es ella la que hizo que esa palabra adquiriera esa potencia de fetiche o de significante amo, o en cualquier caso, como elemento de estabilización de una potencia para quien quisiera sostener un discurso. Gracias. Quizás tengamos tiempo de volver a este tema, porque es muy importante y porque tuvo un destino muy complejo también, esa palabra. Para quienes no leyeron el libro aún, quisiera dar una idea del carácter sumamente vasto. Voy a dar el contenido y el nombre de las 4 partes que constituyen este libro. La primera parte se concentra en lo neutro y a su vez el género y lo performativo. La segunda da un lugar al sexo travestido, a lo neutro como desexualización. La tercera parte se ocupa del sujeto de lo neutro y analiza lo neutro y la castración. La cuarta parte se vuelca principalmente hacia Foucault, a la importante cuestión sobre la ley, la norma y el género. La conclusión se adelanta al tema de lo transhumano, como se introduce en el capítulo de Foucault, y también en esa conclusión utilizas una expresión bastante reveladora, con y sin Butler. Eso es lo que planteas. En la brillante parte del libro dedicada a Foucault se distingue su proyecto anti-ley simbólica en sus enormes contradicciones. Señalás en detalle cada una de esas contradicciones de Foucault y también sin esa parte no entendemos a Butler. Si no leemos tu libro, no podemos entender de dónde viene la noción de ley y norma en Butler.
Martí se interesa por los efectos del lenguaje en el cuerpo, es otro aspecto del libro, es consciente de ese cambio de la imagen del cuerpo en la teoría y las imágenes que se crean en torno al cuerpo, los cuerpos travestidos. Pero ¿te parece que los cuerpos imaginarios son independientes de los significantes que determinan tal o cual tipo de goce? Sitúas aquí y allí el abandono de la cuestión sexual entre los filósofos, por ejemplo, en Heidegger, Foucault y los escritos de Derrida, donde queda la cuestión del Geschlecht en alemán, que designa tanto el sexo como el género. Barthes, por su lado, pronostica el desdibujamiento de la diferencia sexual en los estudios sobre la moda. Vos interrogás 3 medios, los fotos, películas y videos. Para vos, el imaginario de la imagen, sin duda, es coextensivo del fenómeno trans y queer. Más precisamente, ¿acaso no hay un ocultamiento del cuerpo, paradójicamente? ¿No crees que la mostración cumple con una doble meta, muestra y por tanto oculta la diferencia sexual? La fotografía de Andy Warhol, que ocupa la tapa de tu libro y tiene un lugar predominante, afirma lo que la imagen que no está habría mostrado, el cuerpo trans, produciendo así un efecto quizás opuesto al "esto no es una pipa" de Magritte, porque Magritte muestra precisamente la imagen, pero la niega en esa frase. Gracias. Vamos a volver un poco más tarde a Foucault porque efectivamente mi libro es una aventura y intenta comprender de dónde viene Butler, porque Butler tiene su propia leyenda teórica, pero en verdad lo que intento mostrar justamente es que hay otras historias y que ella no surge de la nada, y Foucault tiene un rol muy importante. Obviamente tu pregunta sobre la imagen también me parece muy importante. Efectivamente, en este libro valorizo mucho la imagen en la perturbación del género o en las perturbaciones de identidad. Esa valorización de la imagen es para mí una valorización del imaginario. Es un poco mi manera de intervenir en el relato teórico que propongo y evidenciar entonces el imaginario de los discursos que a menudo son muy abstractos o quedan sujetos al superyo teórico. Lacan y Butler, en ellos hay un superyo muy fuerte e que intervenga la imagen es una manera para mí de abrir este texto a otra cosa. La presencia en mi libro de la imagen, y agradezco a Carlos de Santos por haber hecho una hermosa tapa y darle a Warhol este lugar tan importante. Para mí era crucial que estuviera esta imagen en el libro, porque era una manera de decirle al libro: mira esta imagen antes de leer. Y mientras que leas mi libro, pensá en esta imagen, que significa efectivamente que si hay perturbación, esa perturbación comienza ante todo con la imagen del cuerpo, y antes que eso, acaso, con la imagen del rostro, e incluso también la ropa, los adornos, los maquillajes. Interesarse por la imagen no significa perder la potencia de la función especulativa, al contrario, precisamente la imagen de la perturbación, por ejemplo, el travesti, la función que tiene el travesti y que provoca de perturbar, también construye una nueva mirada. Altera esa mirada y le hace perder las coordenadas naturales a las cuales está acostumbrado, inscribiendo allí, en esa mirada, lo que podríamos llamar una dimensión alucinatoria.
Yo diría que la perturbación del género tiene una dimensión alucinatoria para la mirada. Trabajo esta cuestión justamente de la imagen perturbada del cuerpo, del sexo, a partir de la imagen barroca, y eso creo que interesa mucho a Argentina, lo barroco. Esta cuestión de imagen barroca, tal y como Lacan la analiza, allí donde la cuestión del goce pone al descubierto el vacío que la representación clásica, en cambio, borra mediante la mímesis, mediante lo pleno de la representación clásica. Ese vacío es el lugar mismo de la alucinación que perturba el género. Allí es donde el goce viene a trastocarlo todo. Por ejemplo, el falo, que se inscribe como espectro bajo el vestido del travesti, donde el vestido del travesti desempeña el papel de un velo que nos incita a ir a ver más allá de lo visible. Me explayo sobre esta cuestión a través de Jean Genet y su protagonista, el travesti divin, con Derrida, Sartre y Lacan, pero también analizo otra imagen del travesti no barroca que puede permitir acceder a lo neutro, a la desgenitalización del cuerpo, por ejemplo, a través del travesti japonés de Barthes, el cual nos aparta del espectro fálico y nos lleva a un neutro agenital. Un último ejemplo que me importa mucho en torno a Butler, porque el cuerpo como tal aparece muy poco en los libros de Butler. Hay una faceta puritana americana que se nota en esa gran timidez para referirse, para aludir al cuerpo, al contrario de los franceses que vienen de otra tradición con Sade, Bataille, etc. Pero hay una excepción para Butler que analizo en detalle en la segunda parte de mi libro, y esto es su comentario sobre un documental muy importante de Jenny Livingston, lesbiana como Butler. El documental se llama Paris is Burning y se trata de los jóvenes travestis latinos o afroamericanos de Nueva York. Hay en esa película que comenta Butler toda una escena realmente alucinatoria en la cual uno de ellos, uno de los travestis, que se llama Octavia Saint Laurent, se trasviste ante la cámara, que entonces deviene en un falo lesbiano, según los términos de Butler, que permite esto al travesti acceder al estatuto de mujer, lo cual, según Butler, no es habilitado por la sociedad heteronormada. Los remito a las páginas 210 y 215 de mi libro. Se entiende así la función erotizante y alucinatoria de la imagen que devela al sexo como lugar del semblante. Y el travesti al que le doy un lugar muy importante es aquel que precisamente revela a través de esa potencia del ícono de imagen, devela esa función de semblante del sexo y puede efectivamente convertirse en el lugar de una perturbación. Eso quería decir sobre la imagen. Gracias. No sé si tendremos tiempo para otras preguntas sobre el cuerpo y la imagen, pero quería abordar ahora el tema de lo performativo. Pero te voy a hacer otra pregunta del cuerpo. Criticás en Butler la ausencia de pensamientos sobre el cuerpo. No obstante, en ella el cuerpo está bien presente, precisamente según lo que entiendo, porque el falo para ella es el pene. Una suerte de desconocimiento del carácter simbólico del falo pone en escena al cuerpo por defecto. El cuerpo simboliza para ella la diferencia y se autosignifica. Vos decís que por fuera de la mirada el cuerpo es impensable, pero ¿dirías que la creencia también entra en consideración y no solamente la mirada?
La cuestión del cuerpo en Butler es complicada, pero en general las cosas son complicadas para Butler. Creo que uno de los intereses también de este libro para mí fue intentar entender a Butler, cómo funcionaba. De cierta manera, el cuerpo no está muy presente en Butler de manera sensual, carnal o física. El cuerpo para Butler está generizado a través de las normas sociales, las normas heterocentradas, y pueden ser disonantes en relación con los disfuncionamientos de la performatividad de las normas que dijimos. Con todo, junto con esa descripción estrechamente psicosocial, hay lugar para mencionar un cuerpo posible, que sería un cuerpo ideal, y ese es el cuerpo lesbiano, ese famoso falo lesbiano al que acabo de referirme. Me explayo sobre esta cuestión, que me parece que es el único momento en el que Butler dibuja un cuerpo, construye un cuerpo, y hablo de esta cuestión primero en la relación de Butler con el lesbianismo y la cuestión de la visibilidad sexual del lesbianismo, tal y como ella lo contempla. Por oposición, diría, a cierta represión del cuerpo en la tradición lesbiana. El falo lesbiano juega un rol crucial en este imaginario del cuerpo, pues Butler no evacúa el falo. Ha leído mucho el texto de Lacan, La significación del falo, que tanto inspiró a Gayle Rubin, que fue su antecesora. Rubin decía, en tanto y en cuanto Lacan evidencia la función estrictamente simbólica del falo, este se convierte en apropiable. Tiene un lugar que lo torna apropiable. Ya no es necesariamente el monopolio de una dominación masculina. Butler toma esta cuestión de otro modo. Dice que si el falo es el régimen de funcionamiento de las sexualidades contemporáneas, es ilusorio querer escaparle. Para ella no hay lugar para las subjetividades alternativas, todo está socializado. No se coloca el falo al margen, según Butler, sino que se aprovechan sus disfuncionamientos estructurales para desplazar sus mecanismos. El falo lacaniano para ella es una idealización que no funciona. El falo lesbiano, en cambio, como consecuencia inesperada, cito a Butler, del falo lacaniano, va a sustituir al falo. Lo que está en juego en Butler no es querer escapar artificialmente del falo, sino hacer que se resignifique de otro modo. Es el momento para mí de que analicemos el falo lesbiano por oposición al falo lacaniano. En la doctrina lacaniana, la función fálica jamás es mediación entre los sexos. Por el contrario, el falo se caracteriza por su carencia, su deficiencia, su ausencia allí mismo donde debería asegurar su propia función. Como al no realizar el falo, salvo en su evanescencia, el encuentro de los deseos, se convierte en el lugar común de la angustia, dice Lacan. De aquí quizás el romanticismo, esa pasión por el fracaso que Butler detecta en el pensamiento europeo. Ergo, el falo lesbiano juega ante todo el rol que, según Lacan, el falo no puede asumir, el rol de una mediación. Para Butler, el desplazamiento de la función fálica a cargo del falo lesbiano en partes corporales heterogéneas como los dedos, los brazos, los muslos o los diversos instrumentos como los sex toys e incluso los diversos performativos discursivos es aquello que permite esa mediación ideal entre los cuerpos. Por tanto, cabe comprender todos esos accesorios sexuales o sustitutos, dedos, brazos, palabras, de manera más pragmática, como instrumentos, mediaciones prácticas y eficaces en la relación sexual. Verdaderos
utensilios cuyo funcionamiento está garantizado como detentores de una performatividad a toda prueba en el sentido de que son actos logrados. Estamos cabalmente dentro del imaginario butleriano, el de las mediaciones y la fluidificación de las identidades. También estamos en el pragmatismo muy americano de Butler, del cual el lesbianismo se convierte en agente. Con el falo lesbiano adviene un instrumento universal de emancipación en relación con los géneros y los roles. El hombre tiene allí el falo para otro hombre, la mujer tiene el falo para otra mujer o para otro hombre, etc. El falo es un instrumento ideal de mediación entre los cuerpos. Hay un punto, e insisto, porque es muy importante: sin el lesbianismo no habría teoría de género. La teoría de género no es un feminismo que viene de un movimiento, de una corriente de mujeres o global. No, realmente es un movimiento que nace de las minorías, y la minoría lesbiana juega un rol fundamental en la invención de la cuestión de género. Eso era lo que podía decir sobre el cuerpo butleriano. Gracias. Un peu trop long, non? On est un peu long, peut-être. Fui un poquito largo, quizás, ¿no? No lo sé. ¿Podemos seguir? Oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Seguimos, Sí, seguimos. claro. Oui, la lecture lesbienne du texte La que tu lectura lesbiana del texto de Lacan es una lectura que consta de errores gramaticales de la lectura. No es un problema de traducción. La versión inglesa de los escritos también plantea problemas. No voy a desarrollar la cuestión, sino que te voy a pedir que sitúes la cuestión de lo performativo. Haces la genealogía, vos, de este concepto, de esta teoría, de la filosofía anglosajona. No voy a entrar en los detalles para que puedas de entrada explicarnos por qué Butler toma ese concepto. Podría haber tomado algún otro concepto de la filosofía clásica o de la sociología, pero toma lo performativo. ¿Por qué? Es una gran pregunta que voy a intentar resumir de alguna manera. En la primera parte del libro desarrollo el tema de lo performativo, que es una noción clave, y lo que hago es interrogar justamente el desvío que realiza Butler a partir de su hábito cultural, que es una mezcla de filosofía analítica y pragmatismo. Es un desvío que yace por Europa, eso que los anglosajones designan el espacio continental, encarnado en esta configuración precisa por la Francia de los modernos, Barthes, etc. La Francia estructural y postestructural. Solidifica ella a través de este viaje su teoría del género. ¿Para qué sirve lo performativo si el género le sirve a la construcción social del género? Lo performativo, como saben, designa enunciados donde decir es hacer. Son los actos los que producen, los que fabrican, los que performan aquello que enuncian. Lo performativo es aquello que nos fabrica como sujetos generizados en el enunciado performativo, como la asignación de género, por ejemplo. Lo que hace Butler es ella quien brinda una clave epistemológica del género como construcción social, adosándola a una categoría sociolingüística que es lo performativo. Para mí es la ocasión de hacer una forma de arqueología de la relación franco-americana, pues esa categoría es problemática desde el comienzo en lo que he llamado yo la vecindad entre el pensamiento
continental y el pensamiento anglosajón, puesto que desde el comienzo hay una doble lectura de lo performativo. Por un lado, la visión anglosajona, formulada por Austin, puramente pragmática, que solo se interesa por las consecuencias de los actos de habla y su performatividad, en tanto fracasan o tienen éxito. Por otro lado, tenemos la visión estructuralista y francesa, por así decirlo, formulada por Benvenista, que se interesa por el locutor, el sujeto hablante. Esta oposición de puntos de vista cobró una nueva dimensión cuando Butler, para formular su visión de género como derivado de enunciados sociales performativos, quiso hacer la síntesis entre ambas perspectivas. En efecto, si bien el punto de vista pragmático de Austin le brinda a Butler elementos teóricos que permiten describir el carácter performativo de los enunciados normativos, lo hace, pero de forma muy acotada, que se basa en ejemplos por demás banales que no hacen sino ilustrar un mecanismo lingüístico. Por ejemplo, Austin da como ejemplo de la performatividad de la donación la frase «lego mi reloj a mi hermano». Este material, muy lejos del terreno en el cual Butler quisiera situarse, allí donde la cuestión de género asocia discurso social, pulsión y sexualidad, obviamente la obligó a recurrir a un pensamiento más audaz, más candente. Ese es también el poder de atracción de la teoría, desde Althusser hasta Derrida. Ella quiso apuntalar la débil performatividad del pragmatismo de Austin con la potencia espectacular de lo performativo estructural que pudo alimentar las reflexiones de los teóricos franceses. Ellos, mediante el psicoanálisis, habían puesto de manifiesto lo intrincado de las normas, los mandatos de la ley y los comportamientos humanos en relación con su identidad de género. En esa primera parte me dedico a examinar el largo, complicado y difícil desvío que Butler realiza por Europa. Fantasma quizás de que Europa posee algo como el saber o el discurso del saber, y como en los periplos iniciáticos, pareciera que hay que arriesgarse e ir a buscar ese saber. Este discurso del saber lleva un nombre que ilusiona, teoría, nueva denominación de un saber absoluto. Es pues esa repatriación del saber y sobre todo su deconstrucción y reconstrucción por Butler es lo que me ocupa. Desde luego que, como en toda empresa de transferencia cultural, lo más importante se sitúa, como digo yo, en la contratransferencia que podemos extraer precisamente de la confesión cruel e irónica de Butler que hace precisamente en el género en disputa, donde afirma que la famosa French Theory, la cual supuestamente nutre la noción de género, en realidad es una curiosa construcción americana. Allí se sitúa sin duda esa contratransferencia, que es entonces una relación particularmente retorcida con la teoría a través de estos múltiples juegos de presencia y ausencia. Lo interesante, una vez más, es desplegar las conclusiones teóricas de Butler, y me interesa mostrar cómo la contratransferencia hace que ella deforme, desfigure, transforme el discurso que toma prestado según estrategias totalmente fascinantes, regulares y rigurosas. La retórica que ella emplea es una retórica de la que ella se hace cargo y que supone una lucidez y una conciencia en su método de trabajo en contratransferencia. Gracias. ¿Estás de acuerdo para considerar que ese método lúcido de su parte es lo que llamas la retórica de transformación y correspondería a partir de la extracción de un concepto de una teoría cuando se la lleva a otra cultura? Puede coincidir con la teoría de la sedimentación en Husserl. A ella se la acusa de deformar los conceptos, pero después de todo puedo ser abogada del diablo y considerar que esa teoría teórica no hizo más que lo que hacen todos los filósofos. Borges decía que
los libros que escriben a los libros, después de todo. Bueno, en fin, en cuanto a lo performativo, hay que leer el recorrido del libro, porque ahí también, si queremos comprender cómo Butler lo utiliza, hay que leer a Martí. ¿Tenemos un momento para algo más? Sí, sí, sí. Si, si. Sí, sí. Tranquillement, pas de problème. Peut-être, on peut peut-être, Dernier point peut-être sur la perversion, alors peut-être. on peut peut-être se- on peut 10 peut-être minutes, se- 15. Pardon, vous m'entendez ou pas? Oui. ¿Me oyen o no? Peut-être se fixer comme heure. Quizás podemos fijar como hora límite 19:30. ¿Te parece bien, María? Sí, sí. Si vous êtes d'accord, Sí. après, on peut donner, de Y la si están de acuerdo, puede haber lugar para un par de preguntas. Veo en el chat que hay preguntas del público. No sé si están de acuerdo. Bueno, hacemos así. On peut donner la parole aux personnes Podemos qui lèvent pasarle la palabra 19h20. a las personas que levantan la mano a las 7:20. Ok. Je vais pas développer la question, je voudrais simplement que tu Quisiera simplemente ahora que aclararas aquello a lo que hay dos figuras centrales ligadas a lo neutro, que son el perverso y el travesti. En cuanto al travesti, el perverso lo consideras un creador de saber que da acceso a lo especulativo, y en cuanto al travesti, consideras que se pone en el lugar de amo del saber sexual. Quisiera que hablaras de esto. No avanzo más en la pregunta, simplemente la introduzco de este modo. Sur le travesti, j'en ai un peu parlé. Sobre el travesti ya hablé cuando hablé de la En imagen, gros, je dis, ce pero grosso modo digo que el travesti es un maestro del saber porque tiene un saber sur la femme et sur la jouissance. sobre la mujer y sobre el goce. La Y dimension séduite toda la dimensión seductora, fascinante del travesti es precisamente que aloja ese saber derrière detrás un déguisement, derrière de un disfraz, detrás de un travestimiento. Apela entonces a la mirada, la llama a ir más allá y crea ese espacio de saber así. je réponds plus Ahora un peu plus, tout petit peu plus hablo à la question de la más en perversion. detalle sobre la cuestión de la perversión, Je consacre la troisième partie porque efectivamente dedico la tercera parte a este tema, autour, en effet, en torno de ce efectivamente a ese saber, savoir que les a ese modernes, pensamiento que los modernos, Derrida, Barthes, Deleuze, à savoir promovieron, un savoir pervers. o sea, un saber perverso. El saber que ellos desarrollan, el pensamiento que desarrollan, se da como un pensamiento perverso y un saber perverso. Muy rápidamente L'un des motifs diré que uno de los motivos de esto s'opposer au névrosé. responde a Le névrosé, c'est l'homme la oposición al neurótico, el hombre ordinario, común y corriente, que tiene problemas, que el hombre angustiado, el hombre banal, de la neurosis ordinaria. Y la perversión tiene un espacio más aristocrático, donde uno se aparta del sujeto neurótico. Efectivamente, Derrida, Barthes y Deleuze muy seriamente hacen de la perversión un método de conocimiento, el acceso a lo especulativo puro, y todo se convierte en posible. El pensamiento es libertad y aventura. La perversión es una potencia de desplazamiento del saber constituida por las herramientas de la perversión: la denegación, el fragmento, el intervalo, la fantasmagoría. Y de todo esto, la práctica de la escritura es el auténtico espacio. El discurso perverso de los tres personajes que convoco, Deleuze, Derrida y Barthes, desvía el saber de un maestro que es Lacan, porque esa aventura se ubica en el campo histórico de la modernidad de los años
70-80. La aventura del pensamiento perverso pudo tener lugar es porque hay un fantástico escenario listo para ser trastocado, que es el escenario de la castración del que hablé y al cual Lacan convirtió en centro de su doctrina. Este escenario, en el sentido en el que el relato lacaniano es una suerte de este escenario entonces del relato lacaniano es una suerte de máquina textual inagotable, pero también en el sentido de que su alteración, su inversión, deviene en un espacio especulativo esencial para la modernidad. La castración ya no es complejo de castración, ya no es lo que falta, ni la limitación dada al fantasma de omnipotencia, ni la clave del orden simbólico. La castración, por el contrario, es el punto de partida de una nueva lógica del sentido, lo neutro. Lo neutro aparece como la categoría lógica más apta para perturbar el género, puesto que lo neutro es un elemento interno a la estructura del género, masculino, femenino, neutro. Y es dentro del propio universo simbólico donde debe surgir la perturbación, donde el desajuste puede tener lugar a la inversa de la castración. Surge entonces bajo la forma que esta época, los años 60, los años 70 y 80, a esto lo llamó perversión. Y esta es la ocasión para mí de sobrevolar la fantasmagoría perversa en una exploración histórica del periodo y establecer allí qué significa la perversión y por qué se le otorga tal significado. Los tres protagonistas son Barthes, Deleuze y Derrida, con Butler como trasfondo y como emboscada, en particular por su vínculo con Derrida. Quizás la palabra emblemática de este periodo podría ser el acrónimo que acuñó Derrida, perverformativo. El trabajo de la teoría de la escritura es pervertir justamente el funcionamiento lógico del lenguaje. Un último punto. Creo que esta aventura de la perversión puede parecer ajena a las jóvenes generaciones actuales, pero esta va a tener o tuvo ya un oponente dentro mismo del universo intelectual de aquellos a quienes llamo modernos. Y ese opositor es Michel Foucault, quien justamente va a romper filosóficamente con el juego estético de los perversos, tras haber sido su compañero de ruta en los años 60 con su libro Historia de la locura o sus textos sobre Blanchot, Bataille o Klossowski. Foucault, entonces, es aquel que a partir de esta ruptura podemos llamar entonces poseuropeo. Le doy un lugar central a su libro La voluntad de saber y sobre todo al enunciado según el cual hemos pasado de una sociedad fundada en la ley a una sociedad fundada en la norma. Él es quien va más lejos en una nueva epistemología que posibilita los gender studies mediante el vuelco considerable que provoca el concepto de norma en su radicalidad, apartándonos de manera definitiva del peligro de trascendencia que la ley hace pesar, el peligro de una forma de soberanía del sujeto dentro mismo de la modernidad. Lo que me impacta en Foucault es que la operación mediante la cual la norma, como proceso en perpetua extensión, sustituye a la rigidez de la ley en Lacan, es el elemento eje que permite a Foucault suspender toda esta negatividad, todo ese juego con lo negativo que fue una gran tradición europea. Foucault entablará así una aventura distinta cuyo punto de partida es su historia de la sexualidad. El problema para Foucault ya no es como para sus amigos Derrida, Barthes y Deleuze, hacer ardides con la ley. La cuestión entonces es otra. Considerar a la ley como una cosa muerta, como una cuestión anacrónica, una cuestión fuera de lo real. La cuestión para él es pensar en un real sin ley. Y a esto aspira Foucault. Por eso sustituye
a la ley que el psicoanálisis mantuvo a través de la castración, a través de las prohibiciones y los tabúes del incesto, por ejemplo, hay que sustituir, entonces él dice, esa ley por otra herramienta de comprensión de lo real, y eso es la norma, que a través de su plasticidad, a través de su flexibilidad, esa norma abre a la cuestión de género. Ahí llegamos, creo que tenemos unos minutos más. Gracias. ¿Les parece entonces que demos lugar, no sé si Diana, vos querés contestar en primer lugar al profesor? Non, je voudrais surtout remercier. Quisiera sobre todo agradecer las respuestas. Podríamos seguir todavía un rato más. Quisiera decir una vez más el gran placer que me dio verme forzada rápidamente por la invitación de Carlos a leer el libro, porque como Rayuela de Cortázar podemos leerlo varias veces y de distintas maneras. Espero que haya preguntas del público entonces. Aprovechemos que está el autor aquí con nosotros. Exactamente. Yo voy a leer dos preguntas porque hay muchas reflexiones, hay agradecimientos. Merci pour cette excellente discussion. Hay algunas reflexiones que son un poco largas, así que les voy a formular dos preguntas aquí en el chat que son más cortas y concisas. Hay una pregunta que es ¿por qué piensa que Lacan no utilizó el término neutro en su enseñanza? D'accord. Alors, c'est vraiment une question Es una pregunta complicada, pero voy a intentar resumir. moi qui m'a beaucoup frappé, c'est que Lo que me sorprendió mucho a mí es que en el fondo les modernes, donc, los modernos de quienes hablo, partes de Deleuze, Derrida, construyen lo neutro à l'ombre de Lacan, a la sombra de Lacan, derrière son discours, derrière detrás de la teoría de Lacan, en quelque sorte. a espaldas de alguna manera de su teoría, porque creo que Lacan, Quelque chose d'un para él, lo neutro es algo un poco peligroso. Lo neutro efectivamente es aquello que en el fondo castration. rechaza la castración. Y esto lo interpreta así él. Lacan considère que Lacan considera que en el fondo todo lo que podría la coupure, evitar el corte de significantes, violence de la loi, evitar la violencia de la ley, evitar la potencia de la castración, neutre donc, et que lo neutro entonces es algo que es il y a, ilusorio. Hay en Lacan, j'en donne quelques exemples, doy algunos ejemplos de esto en el libro, sur le neutre, hay reflexiones sobre lo neutro que tratan de lo neutro y donde Lacan detecta en lo neutro una angustia de la castración, una manera de rechazarla, de evitarla. parmi les trois, Entre los tres pensadores de lo neutro, Derrida, Barthes, Barthes y Deleuze, par exemple, por ejemplo, Derrida muy claramente construye su pensamiento de manera muy violenta contra Lacan. la grande obsession de Derrida, La gran obsesión de Derrida es demostrar castration, que el complejo de castración al cual Lacan le da un lugar esencial, en realidad une forme es una forma supercherie, une forme de superchería, de violence. de violencia y de superchería. Derrida va Entonces Derrida va a inventar, trouver va a ir a buscar y encontrará figuras du neutre, de lo neutro contra la castración notamment que van a ser múltiples. dans l'œuvre de Jean En particular, en la obra de Genet, en el libro Glas, por ejemplo, va a desarrollar toda un imaginario de un cuerpo neutro, de un cuerpo masculino y femenino, ni femenino ni masculino, que es una suerte de construcción antilacaniana. moi, dans mon hypothèse, Entonces, mi hipótesis, yo diría que lo neutro es un pensamiento que Lacan, al contrario, rechaza mucho elle lui apparaît porque se le aparece como algo que esquiva la castración
lo que esquiva el corte. Pour Lacan, Y para Lacan, el corte es esencial construction de a la et construcción del orden simbólico à la cohérence. y en realidad a la coherencia de su pensamiento clínico también. Gracias, profesor Martí. Damos lugar a una segunda pregunta. Si pudiera desplegar, ¿qué entiende por mediación? Y si gracias a él habría relación sexual. Alors, merci pour cette question. Gracias por esta pregunta. Alors, le mot médiation, je l'ai employé La palabra mediación la utilizo esencialmente de ce que en torno a lo que Butler décrit describe phallus lesbien. en cuanto al falo lesbiano. C'est dans son livre En su libro Les corps qui comptent en francés o en español, Los cuerpos que importan, qu'elle développe beaucoup cette en ese libro desarrolla ella mucho el tema del falo lesbiano y es realmente interesante porque beaucoup de féministes ont rejeté muchas le phallus. feministas rechazan el falo completamente. Le corps sous une forme purement Piensan el cuerpo en una forma puramente femenina o piensan la sociedad en torno al matriarcado, en contra del patriarcado. Ahora bien, lo sorprendente es que Butler rechaza esa estrategia, elle rejette une stratégie d'opposition rechaza una estrategia de oposición, parce qu'elle pense que porque piensa que precisamente c'est une no illusion hay, de vouloir être es una ilusión querer estar por fuera del sistema, dice ella. c'est Lo que hay que hacer elle-même es, dentro del sistema, realizar desplazamientos, considérer que le système est considerar que el sistema es disfuncional c'est à partir de y entonces a partir de esas disfuncionalidades peuvent avoir lieu des éléments. pueden tener lugar los elementos de emancipación. Elle reprend le terme de phallus, Ergo, ella retoma el término de falo, no lo deja de lado, elle le déconstruit totalement. pero lo deconstruye totalmente, considera que en Lacan el falo es una noción completamente idealizante, Notion es una noción comment pleine de romantisme, llena de romanticismo comment avec une vision despotique y que vehiculiza una visión despótica del falo le phallus est un sobre nuestros cuerpos. El falo sería una suerte de descendant d'éléments amo, de elemento trascendente, de elemento despótico sobre nuestros cuerpos. Lo que hace entonces, là par rapport à cette vision en relación a esto, en relación a esta visión romantique du monde et tan romántica del mundo, ella tiene una visión más pragmática y práctica le phallus lesbien. y crea lo que ella llama el falo lesbiano. Le phallus lesbien, c'est un Ese falo lesbiano c'est pas du tout es algo muy manipulable, no es algo intimidante, angustiante ni despótico, no, es algo que nos pertenece, que podemos manipular. Puede ser entonces el falo lesbiano, notre bouche, puede ser nuestros dedos, nuestra boca, les odeurs, pueden ser los olores, ça peut los juguetes sexuales, puede ser inclusive también las palabras. cette idée En el fondo llega a esta idea de la mediación. ¿Y qué es la mediación? La posibilidad del vínculo. et en gros son idée c'est que En resumidas cuentas, su idea es que elle précisément el mundo patriarcal en el cual Lacan vive, comme con el falo como emblema, todo eso puede perfectamente ser reemplazado por un universo mucho más simpático, más fácil, heureux, más feliz. Y ese es el mundo le lesbien en el cual el lesbianismo aporta un nuevo objeto, donc cette que es entonces de substituer la sustitución de esta especie de tótem que es el falo analytique psicoanalítico, sustituirlo por objetos sensuelle corporales, sensuales, donc que crean médiation vínculos y mediaciones. Por mediación entiendo la idea de comunicación, de lazo, de contacto. de médiation au sens où chacun Es una mediación también en el sentido de que cada uno puede ocupar lugares múltiples. on n'est pas assujetti No estamos sujetos a un lugar en particular. Como decía
citando a Butler, con el falo lesbiano, el hombre puede ser el falo de otro hombre, el hombre puede ser el falo de una mujer, la mujer puede ser el falo de otra mujer, etcétera, etcétera. Hay una posibilidad infinita de comunicación y de mediación entre los cuerpos. Es una visión completamente opuesta a la de Lacan, pero que retoma, sí, el término de falo. Una visión más bien optimista, más bien positiva, donde el lesbianismo inventa un nuevo tipo de relación humana y se convierte en una suerte de modelo para el mundo de las relaciones corporales logradas. Hay en el fondo la idea de que el lesbianismo tiene una suerte de ingenio, es inventivo, es una práctica física que es inventiva, ocurrente, más inventiva que la relación heterocentrada, de la cual el falo lacaniano es el símbolo. Gracias, profesor Martí, por esta verdadera clase magistral. Un honor esta conferencia. Y si les parece bien, para ir cerrando, damos lugar a una última pregunta. Había alguien que había levantado la mano, no sé, Juliette, si était la persona. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Alvarez, Bayonne. Ok. Je vais essayer de lui permettre de parler maintenant. Parfait. Normalement, c'est bon. Hola, hola. Patricio. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. A ver, Sí, perfecto. ¿Pongo la cámara? No se puede. Está bien. No hay problema. Yo soy psicoanalista de Buenos Aires, de la EOL. Quería solamente hacer un comentario y una pregunta. Mi impresión es que desde el psicoanálisis observamos una dificultad en Butler en relación al registro de lo real en Lacan. La idea de Butler, de que el género se puede... ¿sigo hablando o ustedes hacen la traducción? Perdón, la traducción se hace automáticamente. Perfecto. Lo que te pedimos es que seas conciso Sí. para que puedan formular las preguntas, ¿Cómo no? responder las preguntas. La idea de que el género se puede transformar y que el lenguaje se puede transformar desde una teoría del poder Foucaultiana, mientras que desde el psicoanálisis el lenguaje y el género se pueden modificar, pero lo real funciona como un anclaje. Entonces no todo puede modificarse. Butler ha dicho que no entiende la idea de lo real lacaniano y ha preguntado a qué poder sirve lo real en el sentido de Foucault. Entonces vemos que ahí se produce una gran dificultad para el diálogo entre Butler y el psicoanálisis. Quería preguntarle a Éric Martí qué piensa en relación a eso. Alors, merci beaucoup pour cette question. Gracias por esta pregunta. Je pense qu'en effet, Creo efectivamente le dialogue est très que el diálogo es muy difícil. il est difficile parce que Es difícil también porque creo que Butler a eu un projet de rupture. tuvo un proyecto de ruptura. Tout en reprenant des éléments lacaniens, Retoma elementos lacanianos, como dije, et là, a través de la contratransferencia, cuando hablé de eso, et je pense que inscribe ahí elementos de ruptura je pense de ce fait-là que y creo que communication est très difficile. en virtud de ello la comunicación se hace muy difícil. Quisiera responder a su pregunta sobre el tema de la modificación del género y la capacidad de actuar sobre el género. Creo que hay una cosa sorprendente en Butler y es que en realidad para ella no estamos necesariamente en condiciones de modificar nuestro cuerpo, nuestro género. En realidad no tiene la visión de un sujeto que es amo de su imagen, de su cuerpo o de su género. Tiene una visión más bien psicosociológica del mundo. Y allí las modificaciones, los cambios, las rupturas
son fruto del funcionamiento de la sociedad misma. Es porque las normas no funcionan que en el fondo los cuerpos pueden resistirse. Porque las normas performativas disfuncionan, hace que haya homosexualidad. Nunca para ella se trata de una decisión o una aventura subjetiva. Si hay fenómenos de separación o de desvío, de resistencia, de ruptura, no son aventuras subjetivas en relación con la sociedad o a un real dado. Son fenómenos ligados al hecho de que el discurso normativo, el discurso performativo social, en realidad fracasa y no se cumple. La norma heterosexual, al ser demasiado rígida, por eso fracasa. Y al fracasar produce precisamente elementos de impugnación o elementos de disonancia. Ergo, para mí, el verdadero corte que hay entre el pensamiento psicoanalítico y el pensamiento de Butler es que el pensamiento psicoanalítico, pese a todo, se funda en la idea de que hay subjetividades, hay sujetos hablantes, sufrientes, o sujetos de deseo. Para Butler, la cuestión del sujeto y de la subjetividad no tiene sentido, no tiene pertinencia. Y en realidad su idea es, o su intención es describir un sistema psicosocial que carece del sujeto soberano que lo habita. Ahora, para ir hasta el fondo de mi respuesta, diría que pese a todo, por más que no haya diálogo, creo sí que puede haber intercambio. Y con esto quiero decir que por más que no haya un diálogo real entre el campo psicoanalítico y el campo, digamos, butleriano, creo que el campo psicoanalítico puede tomar cosas de Butler y diría que la corriente del género puede tomar cosas también del psicoanálisis. Esos préstamos son información y no es tiempo perdido. Creo que tendrán efectos positivos y en todo caso me parece que lo peor es la situación actual de polémica y de violencia y de rechazo. Creo que esta especie, sobre todo por parte de las corrientes con el transactivismo, se convirtió en algo muy violento y muy duro. La oposición, hay un discurso de rechazo del psicoanálisis que realmente no entiendo, me parece incomprensible. Creo que por más que el diálogo en el sentido de un intercambio de palabras no sea posible, por lo menos creo que sí que puede haber un intercambio de conceptos. Y termino con un pequeño punto. Me parece que el rechazo del psicoanálisis por parte de las generaciones actuales que están ligadas a los movimientos trans o los movimientos de gender tiene que ver con la negativa a ser interpretado. Se rechaza la interpretación. No quieren que su deseo sea interpretado. Creo que allí hay una angustia en relación con la interpretación y esto es un fenómeno completamente nuevo, reciente. En realidad, el fenómeno trans, por ejemplo, se formula a través de enunciados soy una mujer, por ejemplo. En cambio, antes habría sido la frase deseo ser una mujer y en ese deseo ser una mujer ahí puede haber un objeto de interpretación. En cambio, soy una mujer, obviamente es un rechazo de interpretación. Así que respondo ahí un poco rápido a su pregunta. ¿Puedo agregar una cosita?
es el rechazo de la interpretación y también el llamado al discurso científico. El decir soy una mujer apela a la ciencia. En cambio, los discursos de género no quieren oír hablar de la interpretación psicoanalítica de la sexualidad, no quieren esperar no quieren esperar la idea del falo lesbiano. El concepto de falo es un significante vacío. ¿Queda alguna otra pregunta? ¿Alguna mano levantada? María. Sí, cómo Hola. no. Sí, Carlos, María, te escuchamos. Quisiera hacer un cierre. Cómo no, por favor. Aprovechar esta presentación, hacer un anuncio sobre la editorial. Aprovecho la mención de Stefan Schwinn, de la fundadora de la editorial, Diana Rabinovich, que hoy ya no está con nosotros, y anunciarles que Diana Camiani, que trabajó cuando estaba en Buenos Aires con Diana Rabinovich, prepara una presentación, homenaje al trabajo teórico de Diana Rabinovich. Esa soirée será el 16 de noviembre, con la participación de Bárbara Kazan, que hablará sobre la lectura de Diana de Leturdi, de François Groc, que hablará sobre los conceptos y los estudios sobre goce en Lacan, Roger Chartier, que hablará sobre las contribuciones de Diana a la colaboración científica y el intercambio científico, especialmente en ciencias sociales, y Diana Camiani, que hablará sobre los estudios de Diana Rabinovich sobre el idioma castellano y las formaciones del inconsciente. Las coordenadas de esa soirée están en la Maison de América Latina, en la página de Diana, y serán puestas también en el Centro Franco-Argentino. Eso sería el anuncio sobre esto preparado. Y finalmente, agradecer al Servicio Cultural Francés el apoyo para este libro y para todos los otros libros que hemos hecho nosotros. Agradecer a todos los participantes, a Diana Camiani por su doble y triple lectura del libro, y a Éric Martí manifestarle la satisfacción de tenerlo de nuevo en nuestro catálogo, y esperamos que los próximos libros podamos tenerlo también en nuestro catálogo. Extraordinaria presentación. Queda abierto al pensamiento y a la crítica, que es para lo cual él escribió el libro y nosotros lo publicamos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Merci buenas Carlos. noches. Je voudrais dire un tout petit dernier mot pour dire ma grande joie d'avoir pu communiquer ce soir avec les lecteurs argentins, avoir été en contact avec vous et parce que j'ai un grand attachement pour l'Argentine et pour Buenos Aires, et donc je voudrais dire donc mon grand plaisir d'avoir été là. Merci beaucoup. Un Plaisir placer. partagé. Merci. Placer partagé, c'est vrai. Bueno, un placer, doctora Camiani, profesor Martí, que hayan compartido estas reflexiones junto a nosotros, bueno, a la Alianza Francesa Buenos Aires, a todo el público. Un verdadero honor que nos hayan permitido presenciar esta verdadera clase magistral. Buenas noches a todos y bueno, hasta pronto. Adiós. Merci. Adiós. Au revoir. Au revoir.